Nunca olvidaré las palabras que salieron de la boca de mi nuera esa noche. Yo estaba parada en medio de la sala elegante de la casa que había ayudado a comprar con mis propios ahorros, rodeada de 50 invitados vestidos con ropa de diseñador, cuando Valeria se acercó a mí con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. «Suegra, por favor, vaya a la cocina con el personal de servicio», dijo con voz suave pero lo suficientemente alta para que los invitados más cercanos escucharan. «No queremos que nuestros invigos piensen que somos de su nivel». Sentí cómo la sangre se me subía al rostro. Las conversaciones a mi alrededor se detuvieron. Pude ver cómo algunas mujeres elegantes me miraban de arriba a abajo, evaluando mi vestido sencillo de 800 pesos que había comprado en el centro comercial, comparándolo con sus prendas de miles y miles de pesos. Mi nuera, Valeria, vestía un traje color marfil que probablemente costaba más que 3 meses de mi pensión. «Valeria, yo solo vine a felicitar a Rodrigo por su cumpleaños», logré decir con la voz temblorosa. «Es mi hijo, y nosotros apreciamos mucho que haya venido», respondió ella, tomándome del brazo con firmeza. Sus uñas perfectamente arregladas se clavaron ligeramente en mi piel a través de la manga de mi vestido. Pero ya cumplió con su papel. Los canapés en la cocina están deliciosos. Estoy segura de que se sentirá más cómoda allá atrás. Busqué con la mirada a mi hijo Rodrigo. Él estaba a solo 3 metros de distancia, hablando con un grupo de colegas de su empresa. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi algo en su rostro, algo parecido a la vergüenza o tal vez al dolor, pero inmediatamente bajó la mirada hacia su copa de whisky y continuó su conversación como si no hubiera escuchado nada. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos durante noches interminables cuando tenía fiebre, el joven al que había apoyado durante sus años de universidad, el hombre al que le había entregado 8.500.000 pesos de mis ahorros para que pudiera comprar esta casa donde ahora me humillaban. «Yo me voy», dije finalmente, liberando mi brazo del agarre de Valeria. «Perfecto», respondió ella con una sonrisa radiante. «Gracias por entender, suegra. El chofer puede llevarla si gusta». No respondí. Caminé hacia la puerta de entrada con la cabeza en alto, aunque sentía que las piernas me temblaban. Escuché murmullos a mi paso. Una voz femenina susurró: «Pobrecita, qué incómodo». Otra voz masculina comentó: «Qué pena que la familia de Rodrigo sea así. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de América Latina nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia, porque lo que viene te va a dejar sin palabras». Cerré la puerta de esa casa detrás de mí y respiré el aire frío de la noche. La música y las risas seguían sonando adentro, en la casa que yo había hecho posible. Tomé un taxi de regreso a mi pequeño departamento de 45 metros cuadrados, en un barrio que Valeria llamaba Zona de Pobres. Esa noche, sentada en mi sala modesta, saqué de mi closet una caja de seguridad que no había abierto en 4 años. Dentro estaban los documentos que cambiarían todo, las escrituras de 12 propiedades a mi nombre, heredadas de mi difunto esposo Alberto, con un valor total de más de 18 millones de pesos. Pero ¿cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había pasado para que mi propia nuera me tratara como basura y mi hijo no me defendiera? Como una mujer que había sacrificado todo por su familia, terminó siendo expulsada de la casa que ella misma había pagado. Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras y te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Para entender cómo llegué a ese momento de humillación, tengo que llevarte 4 años atrás, al día en que tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Hace exactamente 4 años y 2 meses, yo vivía en una hermosa casa de 250 metros cuadrados en una de las mejores zonas de la ciudad. Era la casa donde había vivido durante 30 años con mi esposo Alberto, donde habíamos criado a nuestro hijo Rodrigo, donde cada rincón guardaba un recuerdo de nuestra familia. Mi esposo Alberto había fallecido hacía 6 años de un infarto fulminante. Fue devastador, pero él me había dejado bien protegida.
Alberto había sido un empresario inmobiliario discreto, de esos que construyen su fortuna en silencio, sin ostentación. Durante nuestra vida juntos, yo nunca supe exactamente cuánto teníamos. Él manejaba las finanzas y yo confiaba en él completamente. Criamos a Rodrigo con valores de humildad y trabajo duro, a pesar de que económicamente nunca nos faltó nada. Cuando Alberto murió, el abogado de la familia, el licenciado Fernando Ruiz, me sentó en su oficina y me explicó la situación completa. Yo era dueña de 12 propiedades además de mi casa, 6 departamentos en renta, 3 locales comerciales, 2 casas más pequeñas y un terreno. El valor total del patrimonio superaba los 25 millones de pesos. Me quedé helada. Nunca había imaginado que Alberto hubiera construido tanto. Alberto dejó instrucciones muy claras. Me dijo el licenciado Ruiz aquel día, ajustándose sus lentes mientras revisaba documentos. Todo está en fideicomisos a su nombre, Elena. Usted tiene el control absoluto. Los ingresos por rentas le generan aproximadamente 120,000 pesos mensuales. Nunca tendrá que preocuparse por dinero. Pero yo había decidido mantener esa información en privado. Había visto cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo las familias se destruían por herencias. Rodrigo tenía 25 años cuando Alberto murió. Estaba terminando su carrera de ingeniería civil. Decidí que él debía forjarse su propio camino, como lo habíamos hecho Alberto y yo. Le di una mensualidad modesta para que terminara sus estudios, pero nunca le revelé la magnitud completa de nuestro patrimonio. Los años pasaron. Rodrigo se graduó con honores, consiguió un excelente trabajo en una empresa de construcción, y yo me sentía orgullosa de él. Yo vivía cómodamente con las rentas de las propiedades, aunque mantenía un estilo de vida sencillo. Compraba mi ropa en tiendas departamentales normales, cocinaba en casa, tomaba transporte público a veces. Para el mundo exterior, yo era simplemente Elena, una viuda de clase media que vivía de su pensión. Entonces, hace 4 años, Rodrigo llegó a mi casa una tarde de domingo con una noticia que lo tenía radiante. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me dijo con esa sonrisa que me recordaba a su padre. Valeria Sandoval apareció detrás de él, una mujer alta de 32 años, con cabello perfectamente lacio color castaño oscuro, vestida con ropa claramente cara, y con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Mucho gusto, señora Elena», me dijo extendiendo una mano con uñas perfectas color rojo intenso. «Rodrigo me ha contado tanto de usted. Durante los primeros meses Valeria fue amable conmigo, aunque siempre sentí cierta distancia. Ella era abogada corporativa en un bufete prestigioso. Venía de una familia de clase media alta y tenía ambiciones claras. En las cenas familiares, ella hablaba constantemente de su trabajo, de sus clientes importantes, de las fiestas a las que asistía. Yo escuchaba y sonreía, feliz de que mi hijo hubiera encontrado a alguien exitosa. Pero comencé a notar pequeñas cosas. En nuestra tercera cena juntos, Valeria miró alrededor de mi casa con una expresión que no pudo ocultar completamente. «Señora Elena, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí?», preguntó con tono casual. 30 años, respondí con orgullo. «Esta casa está llena de recuerdos hermosos». «Qué es interesante», dijo ella, tomando un sorbo de vino. «Rodrigo, cariño, ¿no me habías dicho que tu mamá vivía en la zona de Lomas Verdes?» Lomas Verdes era el barrio más exclusivo de la ciudad. «No, amor, yo nunca dije eso», respondió Rodrigo algo incómodo. Valeria sonrió, pero vi cómo sus ojos recorrían mi sala, evaluando mis muebles sencillos, mis cortinas que tenían ya algunos años, mi televisor que no era de las marcas más nuevas. A los 8 meses de noviazgo, Rodrigo me dio la noticia. Se casaban. Yo lloré de felicidad y lo abracé fuerte. Mi único hijo formaba su propia familia. La boda fue elegante, pagada principalmente por los padres de Valeria, que tenían un negocio de importaciones exitoso. Yo contribuí con 300,000 pesos para ayudar, dinero que saqué de mis rentas mensuales. El día de la boda, algo me incomodó profundamente. Durante el cóctel, escuché a Valeria presentándome a sus amigas. Ella es Elena. Es como parte de la familia. Nos ayudó muchísimo con los arreglos. Una de sus amigas me confundió con el personal del evento
y me pidió que le trajera más champán. Valeria no la corrigió. Yo simplemente sonreí y seguí adelante, sin querer arruinar el día especial de Rodrigo. Después de la boda, la vida siguió. Rodrigo y Valeria rentaron un departamento pequeño mientras ahorraban. Yo los visitaba una vez al mes, siempre con algún postre casero o comida preparada. Valeria aceptaba mis visitas con cortesía fría, pero comencé a notar cómo disminuían las invitaciones. «Mamá, este fin de semana estamos muy ocupados», me decía Rodrigo por teléfono cada vez más seguido. Un año después de casarse, Rodrigo vino a visitarme solo un miércoles por la tarde. Se veía ansioso, emocionado. «Mamá, encontramos la casa perfecta», me dijo tomando mi mano. «Es hermosa, tiene 4 recámaras, jardín, está en una zona increíble. Es nuestra oportunidad de tener un patrimonio real». «Qué maravilloso, hijo», respondí con sinceridad. «¿Ya tienen el financiamiento aprobado?» «Ahí está el problema, mamá», suspiró. «El banco nos aprobó el préstamo, pero necesitamos un enganche de 8.500.000 pesos. Hemos ahorrado 2 millones, pero nos faltan 6.500.000. La casa cuesta 18 millones de pesos en total». Mi corazón se aceleró. Yo sabía exactamente qué venía después. «Mamá, sé que es mucho pedir», continuó Rodrigo con los ojos brillantes, «pero pensé, esta casa donde vives vale mucho dinero. Si la vendieras, podrías ayudarme con el enganche y comprarte un departamento más pequeño, más fácil de mantener. Yo sé que esta casa es grande para ti sola, y los gastos de mantenimiento deben ser pesados». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi casa, la casa donde había amado a Alberto, donde Rodrigo había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado 30 Navidades. «¿Valeria sabe que me estás pidiendo esto?», pregunté con voz temblorosa. «Fue idea de ambos, mamá», admitió Rodrigo. «Ella dice que es una inversión inteligente, que estás desperdiciando espacio aquí y que podrías vivir más cómodamente en algo más pequeño. Además, mamá, cuando tengas nietos, necesitaremos espacio para recibirte». Esas últimas palabras me tocaron el corazón. Nietos, la promesa de familia, de que yo sería parte importante de sus vidas. «Déjame pensarlo», le dije. Durante una semana no dormí bien. Caminaba por mi casa, tocando las paredes que guardaban tantos recuerdos. En el comedor recordaba las cenas donde Rodrigo hacía su tarea mientras yo cocinaba. En la sala principal, veía a Alberto leyendo el periódico cada domingo. En el jardín, recordaba las fiestas de cumpleaños de Rodrigo cuando era niño, pero también pensaba en mi hijo, en darle la oportunidad de tener estabilidad, en ser una buena madre que apoya los sueños de su hijo. Además, yo tenía otras 11 propiedades. No necesitaba esta casa tan grande. Podía vivir en algo más pequeño y simple. Llamé al licenciado Ruiz para consultarle. «Elena, usted no necesita vender esa casa», me dijo con preocupación. «Usted tiene liquidez suficiente en sus cuentas bancarias de las rentas acumuladas. Podría prestarle el dinero a Rodrigo y conservar su casa. No quiero que Rodrigo sepa del dinero de Alberto todavía», le expliqué. «Quiero que él valore las cosas, que entienda el sacrificio. Si yo simplemente le doy el dinero sin esfuerzo, ¿qué aprenderá?». El licenciado Ruiz suspiró. «Es su decisión, Elena, pero al menos pongamos la nueva casa de Rodrigo bajo un fideicomiso. Usted pone el 85% del enganche, así que técnicamente usted será dueña del 85% de esa propiedad hasta que ellos le reembolsen». «No», dije firmemente. «No quiero complicaciones legales con mi hijo. Esto es un regalo de madre, un acto de amor. Elena, por favor, al menos». «Fernando, es mi decisión final», lo interrumpí. 2 semanas después, mi hermosa casa de 250 metros cuadrados estaba en el mercado. La vendí en 9.200.000 pesos. No esperé a conseguir el mejor precio porque Rodrigo y Valeria tenían prisa para cerrar la compra de su casa soñada. Del dinero de la venta, le di 8.500.000 pesos en efectivo a mi hijo. Me quedé con 700.000 pesos para mi mudanza y para amueblar mi nuevo hogar. Compré un departamento de 45 metros cuadrados en un barrio tranquilo de clase media.
Era cómodo, suficiente para mí, pero era una décima parte del espacio que había tenido. Cuando lo visité por primera vez, me senté en el piso vacío y lloré durante 1 hora. Rodrigo y Valeria cerraron la compra de su casa de 4 recámaras con jardín, en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Yo los ayudé a mudarse, empaqué cajas, limpié pisos. Valeria apenas me dirigió la palabra ese día, ocupada supervisando a los trabajadores de la mudanza. Cuando terminamos, Rodrigo me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Nunca voy a olvidar este sacrificio. Esta casa también es tuya. Siempre tendrás un lugar aquí. Yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Era mi hijo. 2 meses después, Valeria anunció que estaba embarazada de gemelos. Yo estaba extasiada. Iba a ser abuela. Cada semana llevaba frutas, comida preparada, ropa para bebés que encontraba en ofertas. Valeria aceptaba todo con una sonrisa educada pero distante. Señora Elena, en verdad no es necesario que venga tan seguido, me dijo un día. Yo tengo todo bajo control y Rodrigo trabaja mucho. No queremos abusar de su tiempo. No es abuso, Valeria, respondí. Soy la abuela, quiero ayudar. Ya nos ayudó suficiente, respondió ella con tono cortante. Con la casa, ya cumplió su parte. Esas palabras me dolieron, pero las ignoré. Pensé que eran las hormonas del embarazo. Los gemelos nacieron sanos y hermosos, Mateo y Sofía. Cuando los vi por primera vez en el hospital, mi corazón se llenó de amor. Eran perfectos. Tenían los ojos de Alberto, la sonrisa de Rodrigo. Durante el primer año, me permitieron visitarlos 1 vez por semana. Yo llegaba con regalos modestos, pañales, ropa que compraba en el mercado. Valeria siempre revisaba lo que traía con expresión de decepción. Señora Elena, esta ropa es muy corriente, me dijo una vez, sosteniendo un conjunto que había costado 200 pesos. Mis hijos usan marcas europeas. No puedo ponerles esto. Me sentí humillada, pero callé. No quería causar problemas. No quería que me alejaran de mis nietos. Las visitas comenzaron a espaciarse. Primero 1 vez por semana, luego cada 2 semanas, luego 1 vez al mes. Siempre había una excusa. Los niños estaban enfermos, tenían compromisos. Valeria tenía trabajo. Hace 1 año, en la cena de Navidad en casa de los padres de Valeria, algo cambió definitivamente. Yo llegué con un pastel casero que había hecho con todo mi amor. La familia de Valeria estaba ahí. Sus padres, sus 2 hermanas con sus esposos, sus sobrinos. Éramos como 20 personas. Me senté en una esquina de la sala mientras todos conversaban. Nadie me dirigía la palabra. Escuché cuando una de las hermanas de Valeria le preguntó en voz baja, ¿y ella quién es? ¿La sirvienta? Es la mamá de Rodrigo, respondió Valeria con tono cansado. Una larga historia. Pobre mujer. Sentí cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero me las tragué. Terminé la cena en silencio y me fui temprano, alegando que me sentía cansada. Rodrigo me acompañó hasta el taxi. Mamá, perdón por esta noche. La familia de Valeria es complicada. Está bien, hijo. Mentí. Entiendo. Pero yo sabía que las cosas solo iban a empeorar. No tenía idea de qué tan mal se iban a poner. Lo que vino después fue una serie de humillaciones que me hicieron cuestionar todo lo que había hecho por mi familia. Las palabras crueles de Valeria apenas comenzaban, y mi hijo, el niño al que había dado todo, estaba a punto de demostrarme que mi sacrificio no había significado nada para ellos. La primera humillación verdadera llegó 3 meses después de aquella Navidad desastrosa. Rodrigo me llamó un martes por la tarde con una noticia que lo emocionaba. Su empresa iba a hacer una cena de gala para celebrar un proyecto importante que él había liderado. Iban a reconocerlo públicamente frente a todos los directivos. Mamá, quiero que vengas, me dijo con entusiasmo. Van a darme un reconocimiento y quiero que estés ahí. Eres la persona más importante en mi vida. Mi corazón se llenó de orgullo. Por supuesto que iré, hijo. Nada me haría más feliz. 2 días después, Valeria me llamó. Su voz era fría, calculadora. Señora Elena, sobre la cena de gala del viernes. Sí, ya tengo mi vestido listo, respondí emocionada. Compré uno nuevo especialmente para la ocasión. Mire, señora Elena, necesito ser directa con usted.
dijo Valeria con un suspiro exagerado. Esa cena es muy importante para la carrera de Rodrigo. Van a estar todos los socios de la empresa, inversores importantes, gente de mucho nivel. La imagen lo es todo en estos eventos. Me quedé en silencio, sintiendo cómo algo frío se instalaba en mi estómago. Lo que quiero decir es que, bueno, usted sabe cómo es. Su forma de vestir, su manera de hablar, no va con el ambiente. Yo no quiero que Rodrigo se sienta incómodo o que la gente lo juzgue por su situación familiar. ¿Mi situación familiar? Repetí con voz temblorosa. Señora Elena, usted vive en un departamento de barrio, usa ropa del mercado, no tiene auto propio. La gente va a hacer preguntas. Van a preguntarse qué tipo de familia tiene Rodrigo. Esto podría afectar sus posibilidades de ascenso. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Valeria, yo solo quiero ver a mi hijo recibir su reconocimiento. Y yo solo quiero proteger el futuro de mi esposo, respondió ella sin emoción. Piénselo como un acto de amor maternal. A veces amar es saber cuándo quedarse atrás para no estorbar. Esa noche llamé a Rodrigo. Hijo, no me siento bien. Creo que no podré ir a tu cena. Escuché la decepción en su voz, pero también escuché alivio. Está bien, mamá. Te entiendo. Descansa. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Mi hijo había elegido la imagen sobre mí. La segunda humillación fue peor. 2 meses después, los gemelos cumplieron 2 años. Valeria organizó una fiesta extravagante en su jardín. Payasos, inflables gigantes, una mesa de postres que parecía sacada de revista, 50 invitados entre familiares y amigos de su círculo social. Yo llegué temprano con los regalos que había comprado. 2 bicicletas pequeñas con rueditas de entrenamiento que me habían costado 2.500 pesos cada una. Había ahorrado durante 3 meses para comprarlas. Valeria abrió la puerta vestida con un vestido color rosa pastel que probablemente costaba más que mi renta mensual. Me miró de arriba abajo con esa expresión que yo ya conocía demasiado bien. Señora Elena, ¿qué? Sorpresa, dijo sin sonreír. Pensé que había entendido mi mensaje de ayer. ¿Qué mensaje? Pregunté confundida. Le mandé un WhatsApp diciéndole que la fiesta se había cancelado por mal clima. ¿No lo recibió? Saqué mi teléfono. No había ningún mensaje. No me llegó nada, Valeria. Qué extraño, dijo ella sin una pizca de sinceridad en su voz. Bueno, ya que está aquí, supongo que puede quedarse. Pero, señora Elena, necesito pedirle algo. Dime, no quiero que les dé regalos baratos a mis hijos delante de los invitados. Me da vergüenza. Si va a regalar algo, que al menos sea de calidad. Mis manos temblaban mientras sostenía las bicicletas. Valeria, estas bicicletas me costaron 5,000 pesos. Es lo que pude permitirme. Exactamente mi punto, respondió ella mirando las bicicletas con desprecio. Las bicicletas que les compramos nosotros de marca alemana costaron 12,000 pesos cada una. No quiero que la gente piense que criamos a nuestros hijos con cosas corrientes. Son mis nietos, dije con voz quebrada. Tengo derecho a darles regalos. Tiene derecho si los regalos son apropiados, respondió Valeria cruzándose de brazos. Mire, haga lo siguiente. Déjeme las bicicletas. Yo le pongo una tarjeta bonita como si fueran de nuestra parte. Y usted puede quedarse en la fiesta, pero por favor evite hablar mucho con los invitados. No queremos situaciones incómodas. Yo debí haberme ido en ese momento. Debí haber tomado mis bicicletas y mi dignidad y haberme marchado. Pero pensé en Mateo y Sofía. Pensé en no verlos crecer. Así que tragué mi orgullo y asentí. Gracias por entender, dijo Valeria con una sonrisa falsa. Y señora Elena, una cosa más. Llegaron varios invitados en autos sin chofer. ¿Podría ayudarme cuidando los autos? Así se mantiene ocupada y no tiene que fingir conversaciones con gente que no conoce. Me quedé helada. ¿Quieres que cuide los autos? Es que realmente necesito la ayuda, dijo ella con tono casual. El ballet que contraté no llegó. Sería un favor enorme. Pasé 2 horas de pie en la entrada, bajo el sol de junio, cuidando los autos de los invitados mientras escuchaba risas y música de la fiesta. Vi a Mateo y Sofía jugando en el jardín.
rodeados de niños bien vestidos. Vi a Rodrigo cargando a sus hijos, sonriendo para las fotos. Vi a Valeria sirviendo pastel, posando como la madre perfecta. Nadie salió a ofrecerme agua. Nadie preguntó si estaba bien. Cuando la fiesta terminó, Rodrigo se acercó brevemente. Gracias por venir, mamá. Sé que Valeria a veces es exigente. ¿Exigente? Repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Rodrigo me tuvo cuidando autos como si fuera el personal de servicio. Mamá, por favor, no exageres, suspiró él pasándose la mano por el cabello. Ella está muy estresada con los niños. Solo necesitaba ayuda. Soy tu madre, no su sirvienta. Ya sé, mamá, pero también eres abuela y las abuelas ayudan con lo que puedan, respondió antes de volver a la casa. Me fui caminando sola hasta la parada del autobús, con los pies hinchados y el corazón destrozado. La tercera humillación llegó un mes después. Valeria me llamó una tarde con voz melosa, demasiado dulce para ser genuina. Señora Elena, necesito hablar con usted sobre algo delicado. Dime, respondí con cautela. Mire, no sé cómo decirle esto sin que suene mal, pero he notado que cuando viene a nuestra casa, bueno, hay cierto olor. Sentí como la sangre se me helaba. ¿Olor? Sí, como a... no sé cómo explicarlo. A viejo, a humedad, a pobreza. Mis hijos son muy sensibles, y Rodrigo me comentó que también lo ha notado. No queremos lastimar sus sentimientos, pero es algo que afecta el ambiente de nuestra casa. Valeria, yo me baño todos los días, lavo mi ropa, uso perfume, dije sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. No dudo que haga lo mejor que puede con los recursos que tiene, respondió ella con condescendencia. Pero tal vez su departamento tiene problemas de humedad o sus productos de limpieza no son de buena calidad. Lo que sea, el punto es que necesitamos que cuando venga a nuestra casa venga más presentable. O tal vez sería mejor que sus visitas sean menos frecuentes. No puedo creer que me estés diciendo esto. Señora Elena, yo solo estoy siendo honesta. Prefiero decirle la verdad a que la gente hable a sus espaldas, porque la gente sí comenta. La semana pasada vino mi hermana y me preguntó por qué nuestra casa olía raro después de su visita. Colgué el teléfono temblando. Me fui directamente al baño y me olí. No olía mal. Usaba el mismo jabón de marca reconocida de siempre, el mismo detergente, el mismo perfume que había usado por años. Llamé a mi vecina, una señora de 70 años que siempre había sido amable conmigo. Doña Carmen, ¿yo huelo mal? Ella me miró sorprendida. ¿Qué? No, Elena, siempre hueles bien, a limpio. ¿Por qué preguntas? No le conté. Me dio demasiada vergüenza. Después de esa llamada, mis visitas a la casa de Rodrigo se redujeron a una vez al mes. Valeria siempre encontraba excusas. Los niños tenían exámenes médicos. Ella tenía compromisos de trabajo. Rodrigo estaba de viaje. Cuando finalmente me permitía verlos, yo me sentía como una intrusa en la casa que yo había hecho posible. Pero la humillación que realmente me quebró llegó 6 meses antes de aquella fiesta de cumpleaños de Rodrigo. Yo estaba en el supermercado haciendo mis compras semanales cuando me encontré con Patricia, una amiga de Valeria que había estado en la fiesta de los gemelos. Elena, ¿verdad?, me dijo acercándose. Soy Patricia, amiga de Valeria. Sí, te recuerdo. Respondí con una sonrisa educada. Mira, siento mucho lo de tu situación, dijo ella con expresión compasiva que me hizo sentir incómoda. Valeria me contó todo. ¿Todo qué? Sobre cómo Rodrigo y ella te mantienen, que no tienes pensión, que ellos te dan dinero mensual para tus gastos. Debe ser difícil depender así de tus hijos a tu edad. Me quedé paralizada en medio del pasillo del supermercado. ¿Qué? Valeria dice que eres una carga económica grande para ellos, que les pides dinero constantemente. Por eso no pueden invitarte seguido, porque cada vez que vas esperas que te den efectivo para tus gastos. Sentí cómo la cabeza me daba vueltas. Eso no es verdad. Yo nunca les he pedido dinero. Patricia me miró con lástima. Ay, Elena, entiendo que te dé vergüenza admitirlo, pero está bien. Muchas personas mayores están en situaciones difíciles. No tienes por qué avergonzarte. Yo no dependo de Rodrigo, dije con voz firme a pesar de que me temblaba.
Yo tengo mis propios ingresos. Lo que tú digas, respondió Patricia dándome palmaditas en el hombro. Valeria solo nos pidió a sus amigas que si te veíamos necesitada, no te diéramos dinero directamente, que si queremos ayudarte, le hablemos a ella primero. Dice que a veces gastas mal el dinero y luego no tienes para comida. Me alejé de Patricia sin decir nada más. Llegué a mi departamento, cerré la puerta y llamé inmediatamente a Rodrigo. ¿Por qué Valeria le dice a la gente que ustedes me mantienen? Le pregunté apenas respondió. Hubo un silencio largo. Mamá, no sé de qué hablas. No me mientas, Rodrigo. Grité por primera vez en años. Me encontré con Patricia en el supermercado. Me dijo que Valeria les cuenta a todos que soy una carga económica para ustedes, que me dan dinero cada mes. Mamá, cálmate, dijo él con voz cansada. Valeria solo estaba explicando por qué no podemos verte tan seguido. La gente pregunta, y la verdad no era suficiente explicación. ¿Cuál verdad, mamá? Que vendiste tu casa para ayudarnos a comprar la nuestra. Eso nos hace quedar mal a nosotros. Parece que te obligamos o algo así. Me estás diciendo que prefieren que la gente piense que soy una mantenida antes que admitir mi sacrificio. No es eso, mamá. Es solo que es complicado. Valeria tiene su reputación profesional que cuidar. Si la gente supiera que su suegra tuvo que vender su casa para ayudarnos, pensarían que no somos financieramente estables. Colgué sin despedirme. Me senté en mi pequeño sofá y finalmente me permití llorar sin control. Había vendido mi casa, mi hogar de 30 años, por 8.500.000 pesos para darles la oportunidad de tener patrimonio. Y ellos no solo no lo agradecían, sino que mentían sobre mí para proteger su imagen. Pero aún no había tocado fondo. Lo peor todavía estaba por venir. 3 meses después, mi vecina doña Carmen me contó algo que me heló la sangre. Ella trabajaba limpiando casas en el mismo barrio donde vivían Rodrigo y Valeria, y había escuchado conversaciones. Elena, no quiero ser chismosa, pero siento que debes saberlo, me dijo mientras tomábamos café en mi departamento. Trabajé la semana pasada en una casa a 3 cuadras de donde vive tu hijo. La señora para quien trabajo es amiga cercana de Valeria. Las escuché hablando. ¿Qué decían? Valeria estaba quejándose de ti. Decía que cada vez que vas a su casa, inspecciones todo como si fuera tuya, que haces comentarios sobre cómo deberían decorar o cuidar el jardín. Decía que actúas con derechos sobre una casa que no es tuya. Me quedé sin palabras. Yo nunca. Yo solo comenté una vez que las plantas del jardín necesitaban más agua. ¿Eso es actuar con derechos? Hay más, continuó doña Carmen con expresión triste. Dijo que estás resentida porque tuviste que vender tu casa y ahora quieres hacer sentir mal a Rodrigo, que eres manipuladora emocionalmente. ¿Rodrigo estaba ahí cuando dijo eso? No lo sé, pero Elena también dijo algo sobre dinero. Dijo que probablemente les pedirás que te regresen lo del enganche cuando estés más vieja y enferma, que esa es tu estrategia, que nunca fue un regalo sino un préstamo disfrazado. Yo había dado ese dinero sin esperar nada a cambio. Era un acto de amor puro, y Valeria lo estaba convirtiendo en algo manipulador y sucio. ¿Sabes qué es lo peor?, añadió doña Carmen. La amiga le preguntó por qué no te dan dinero de vez en cuando si tú les diste tanto. Y Valeria respondió, ya le dimos su casa en venta. No le debemos nada más. Además, ella eligió vivir en ese departamento de pobre. No es nuestra responsabilidad mantener su estilo de vida. Esa noche tomé una decisión. No volvería a visitar esa casa hasta que me invitaran explícitamente. No llamaría a Rodrigo a menos que fuera absolutamente necesario. Iba a tener dignidad, aunque me costara la relación con mis nietos. Pasaron 2 meses sin que Rodrigo me llamara. 2 meses completos. En su cumpleaños número 33 le envié un mensaje simple. «Feliz cumpleaños, hijo. Te amo». Respondió 5 horas después. «Gracias, mamá». Pero entonces llegó la invitación que lo cambió todo. Una invitación elegante en papel color marfil, entregada por mensajería a mi departamento. Rodrigo Martínez y Valeria Sandoval tienen el honor de invitarle a la celebración del 33 cumpleaños de Rodrigo. Sábado 15 de agosto, 8:00 p.m. Código de vestimenta. Elegante. Me emocioné. Tal vez las cosas estaban mejorando.
Tal vez Rodrigo extrañaba a su madre. Gasté 1,200 pesos en un vestido nuevo color azul marino, sencillo pero presentable. Me arreglé el cabello en una peluquería del barrio. Me puse el perfume más caro que tenía. Llegué a su casa exactamente a las 8. La entrada estaba iluminada con luces decorativas. Había al menos 20 autos estacionados en la calle. Música suave salía del jardín. Me sentí nerviosa pero esperanzada. Toqué el timbre. Valeria abrió la puerta vestida con un traje color marfil que la hacía verse como modelo de revista. Me miró de arriba abajo con esa expresión que yo ya conocía. Esa expresión que decía claramente que yo no pertenecía a ese lugar. «Suegra», dijo con una sonrisa fría. «Qué puntual». Entré y vi la sala llena de gente elegante. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes caros, copas de champán, canapés gourmet en bandejas de plata. Me sentí inmediatamente fuera de lugar con mi vestido de 1,200 pesos y mi bolsa de imitación. Busqué a Rodrigo con la mirada. Él estaba en el centro de un grupo de hombres, riendo, con una copa en la mano. Me vio y levantó la mano en saludo breve antes de continuar su conversación. Me paré junto a una mesa de bocadillos, sin saber exactamente qué hacer. Nadie me hablaba. Yo era invisible en la casa que había hecho posible con mi sacrificio. Entonces Valeria se acercó y dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. «Suegra, por favor, vaya a la cocina con el personal de servicio. No queremos que nuestros invitados piensen que somos de su nivel». En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. La mujer humilde y paciente que había sido durante 67 años, desapareció. Lo que tomé como decisión esa noche, cuando llegué a mi departamento y abrí aquella caja de seguridad con los documentos de mis 12 propiedades, fue algo que ellos nunca vieron venir. Estaban a punto de descubrir que la pobre vieja, a la que tanto despreciaban, tenía más poder del que jamás imaginaron. Salí de esa casa con la cabeza en alto, aunque por dentro me sentía destrozada en 1000 pedazos. El taxi que tomé de regreso parecía eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Miré por la ventana las calles iluminadas de la ciudad y me pregunté en qué momento había perdido no solo mi dignidad, sino también a mi hijo. Cuando llegué a mi departamento eran casi las 9:30 de la noche. Cerré la puerta detrás de mí, me quité los zapatos que me habían lastimado los pies y caminé directamente hacia mi closet. Al fondo, detrás de cajas de zapatos viejos y mantas de invierno, estaba la caja de seguridad gris que no había abierto en 4 años. La saqué con manos temblorosas y la coloqué sobre mi cama. La combinación era la fecha de nacimiento de Alberto, 15/07/1948. Los números giraron con un clic satisfactorio y la caja se abrió. Dentro estaban todos los documentos que representaban mi verdadera situación financiera. 12 escrituras de propiedades a mi nombre. Estados de cuenta bancarios mostrando ingresos mensuales por rentas de 122,000 pesos. Documentos del fideicomiso que Alberto había establecido. Certificados de inversiones. Todo perfectamente organizado por el licenciado Fernando Ruiz. Me senté en la cama y comencé a revisar cada documento con atención. Había olvidado algunos detalles. La casa número 3 generaba 18,000 pesos mensuales. El local comercial número 2 tenía un contrato de renta por 5 años más. El terreno se había revaluado, y ahora valía casi el doble de lo que valía cuando Alberto murió. Hice cuentas mentales. Mi patrimonio total, incluyendo el departamento donde vivía, superaba los 26 millones de pesos. Y mientras yo contaba millones, mi nuera me había tratado como basura por usar ropa corriente y vivir en un barrio de pobres. La rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente explotó. No era una rabia caliente y explosiva. Era una rabia fría, calculada, que me daba claridad mental absoluta. Miré el reloj, 10:15 de la noche. Demasiado tarde para llamar al licenciado Ruiz, pero no demasiado tarde para comenzar a planear. Saqué una libreta y comencé a escribir todo lo que recordaba de los últimos 4 años. Cada humillación, cada insulto, cada momento en que me habían hecho sentir menos. Llené 3 páginas completas con letra pequeña y apretada. Después busqué entre los documentos de la caja algo específico. Sabía que estaba ahí.
Alberto había sido meticuloso con los papeles importantes. Y ahí estaba, el recibo de transferencia bancaria que yo había hecho a Rodrigo hace 4 años, por la cantidad exacta de 8.500.000 pesos. En el concepto decía claramente, apoyo para compra de casa. También encontré algo que había olvidado por completo. Una carta que el licenciado Ruiz me había hecho firmar el día de la transferencia. La leí con atención creciente. Era un documento legal, donde se especificaba que el dinero transferido constituía un préstamo sin intereses a mi hijo, reembolsable bajo demanda o convertible en participación accionaria de la propiedad según yo lo decidiera. Fernando, siempre tan precavido, murmuré para mí misma con una sonrisa amarga. Yo le había dicho que no quería complicaciones legales, que era un regalo, pero Fernando había insistido en protegerme. Elena, haz la transferencia como regalo si quieres, pero firma esto por si acaso. Nunca sabes qué puede pasar en el futuro. Si todo sale bien, guardas este documento y nunca lo usas. Pero si algo sale mal, tienes protección legal. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi pequeña sala, tomando té de manzanilla, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, tomé mi teléfono y le escribí un mensaje al licenciado Ruiz. Fernando, necesito reunirme contigo urgentemente. ¿Tienes tiempo hoy? Es importante. Me respondió a las 7:30. Elena, buenos días. Claro que sí. ¿Puedes venir a mi oficina a las 10? ¿Está todo bien? Nos vemos a las 10. No, no está todo bien, pero va a estarlo muy pronto. Me arreglé con cuidado. Me puse un traje sastre color gris que había comprado años atrás cuando Alberto aún vivía, cuando yo asistía a eventos de su empresa. Me maquillé discretamente. Me peiné con dignidad. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había sido antes de los últimos 4 años de humillaciones. Vi a Elena Martínez de Gutiérrez, viuda de un empresario exitoso, dueña de un patrimonio millonario, madre que merecía respeto. Llegué a la oficina del licenciado Ruiz 15 minutos antes de las 10. Su secretaria me reconoció inmediatamente. Señora Elena, qué gusto verla. El licenciado la está esperando. Pase, por favor. Fernando Ruiz tenía 62 años, cabello completamente blanco, lentes de marco dorado y una expresión perpetuamente seria. Había sido el abogado de confianza de Alberto durante 20 años, y había manejado todos los asuntos legales de la familia desde entonces. Se puso de pie cuando entré. Elena, ¿qué pasó? Te ves diferente. Pasó que finalmente abrí los ojos, Fernando. Dije, sentándome frente a su escritorio de caoba. Y necesito tu ayuda. Durante la siguiente hora le conté todo. Cada humillación, cada insulto, la mentira de que ellos me mantenían, el trato como sirvienta. Las restricciones para ver a mis nietos. Fernando escuchó en silencio, su expresión volviéndose más y más seria con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, él se reclinó en su silla y suspiró profundamente. Elena, cuánto lo siento. Si yo hubiera sabido. No es tu culpa, Fernando. Es mía por haber sido tan ingenua. Pero ahora necesito saber, ¿qué opciones tengo legalmente? Fernando abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa con mi nombre. Déjame revisar exactamente qué documentos tenemos. Pasó varios minutos leyendo papeles, haciendo anotaciones, revisando fechas. Finalmente me miró con expresión grave. Elena, tengo noticias. Primero las malas. Legalmente, esos 8.500.000 pesos fueron transferidos como apoyo, no como préstamo formal ante notario. Si Rodrigo decidiera pelear en corte, podría argumentar que fue un regalo, y no tendría obligación de devolverte nada. Mi corazón se hundió. ¿Y las buenas noticias? Las buenas noticias son que tú firmaste este documento de respaldo que yo preparé, dijo Fernando mostrándome el papel que había encontrado la noche anterior. Este documento establece claramente que el dinero constituye un préstamo convertible. Y aquí está la parte interesante. Según la cláusula 3, si el prestatario incurre en actos de maltrato o falta de respeto grave hacia el prestamista, el préstamo se vuelve inmediatamente exigible en su totalidad. ¿Qué significa eso exactamente?
Significa que puedes exigirle a Rodrigo que te devuelva los 8.500.000 pesos inmediatamente. Y si no puede pagarlos, tienes derecho legal a reclamar el porcentaje equivalente de la propiedad que ese dinero compró. Sentí como algo se encendía dentro de mí. ¿Cuánto sería ese porcentaje? Fernando sacó una calculadora. La casa que compraron costó 18 millones de pesos. Tú aportaste 8.500.000. Eso es el 47.2% de la propiedad. Casi la mitad de la casa es legalmente tuya si decidimos ejercer esta cláusula. ¿Y pueden pelear eso? Pueden intentarlo, pero este documento está perfectamente redactado, firmado por ti y notariado. Además, tenemos el recibo de transferencia bancaria como prueba del monto exacto. En una corte, este documento prevalecería. Me recliné en mi silla procesando la información. ¿Qué me recomiendas hacer? Fernando se quitó los lentes y me miró con expresión paternal. Elena, como tu abogado, tengo que presentarte todas las opciones. Como amigo de la familia, tengo que advertirte que esto podría destruir tu relación con tu hijo para siempre. Fernando, esa relación ya está destruida, dije con voz firme. Mi hijo permitió que su esposa me humillara repetidamente. Me trató como sirvienta en la casa que yo hice posible. Le dijo a sus amigos que soy una carga económica cuando la verdad es que yo tengo más dinero que ellos podrán tener en su vida. ¿Rodrigo sabe de tu patrimonio real? No, nadie lo sabe excepto tú. Y esa va a ser mi ventaja. Fernando asintió lentamente. Entonces aquí está mi recomendación. Vamos a enviar una carta formal, vía notario público, a la dirección de Rodrigo y Valeria. En esa carta, vamos a informarles de 3 cosas. Primero, que el dinero que recibieron constituye un préstamo bajo los términos del documento que firmaste. Segundo, que debido a incumplimiento de las condiciones de respeto establecidas, el préstamo se ha vuelto exigible inmediatamente. Tercero, que tienen 30 días para devolver los 8.500.000 pesos más, un ajuste por inflación que lo llevaría a aproximadamente 11.200.000 pesos, o en su defecto, transferir a tu nombre el 47.2% de la propiedad. Y si no pueden pagar ni quieren transferir, entonces iniciamos un proceso legal de embargo preventivo y eventual remate de la propiedad para recuperar tu inversión. Las palabras sonaban duras, pero yo sentía una calma extraña. ¿Cuánto tiempo tomaría todo esto? La carta llegaría en 2 días hábiles. Ellos tienen 30 días para responder. Si no responden o se niegan a negociar, podemos tener el embargo preventivo en 45 días adicionales. Hazlo, dije sin vacilar. Prepara la carta y envíala. Fernando me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Elena, ¿estás completamente segura? Una vez que enviemos esta carta no hay marcha atrás. Las cosas van a ponerse muy feas. Fernando, las cosas ya están feas. Ya no puedo ver a mis nietos. Mi hijo no me defiende. Su esposa me trata como basura. ¿Qué más puedo perder? Tu hijo podría odiarte. Mi hijo ya eligió entre su esposa y yo, y no me eligió a mí. Fernando suspiró y comenzó a escribir en su computadora. Dame 2 horas para preparar el documento. Regresa a las 2 de la tarde para revisarlo y firmarlo. Me fui a caminar por el parque cercano durante esas 2 horas. Me senté en una banca y observé a familias felices. Padres empujando carriolas, abuelas jugando con sus nietos, parejas de ancianos tomados de la mano. Me pregunté si alguna vez volvería a ser parte de una familia funcional, pero también me sentí más fuerte de lo que me había sentido en años. Estaba tomando control de mi vida. Estaba exigiendo el respeto que merecía. A las 2 en punto estaba de regreso en la oficina de Fernando. Me mostró la carta en la pantalla de su computadora. Era perfecta, clara, legal, implacable. Detallaba cada peso del préstamo, citaba el documento notariado, explicaba las opciones disponibles para Rodrigo y Valeria. Una última cosa, dijo Fernando antes de imprimir. ¿Quieres que mencione en la carta el maltrato específico que has sufrido? Lo pensé por un momento. No, mantengamos esto estrictamente financiero y legal. No quiero que piensen que esto es venganza emocional. Esto es simplemente un asunto de negocios.
Sabias palabras. Firmé el documento. Fernando llamó al notario que trabajaba en el mismo edificio. En 30 minutos, la carta estaba oficialmente notariada y lista para entrega. Fernando contrató un servicio de mensajería especializado en documentos legales. La carta será entregada mañana viernes a las 10 de la mañana directamente a Rodrigo. Tienen que firmar de recibido. Perfecto. Esa noche dormí mejor que en meses. Soñé con Alberto. En el sueño, él me tomaba de la mano y me decía: «Estoy orgulloso de ti, Elena. Finalmente estás defendiéndote». El viernes pasé el día en un estado de nerviosismo controlado. A las 11 de la mañana recibí un mensaje de texto de Fernando. Carta entregada. Rodrigo firmó de recibido personalmente a las 10:07 am. Apagué mi teléfono. No quería recibir las llamadas que sabía que vendrían. Las llamadas empezaron a las 11:30. Primero fue Rodrigo. 6 llamadas perdidas en 20 minutos. Después Valeria. 3 llamadas perdidas. Después un número desconocido que probablemente era de la oficina de uno de ellos. Mantuve el teléfono apagado hasta las 6 de la tarde. Cuando finalmente lo encendí, tenía 32 llamadas perdidas y 17 mensajes de WhatsApp. Los mensajes de Rodrigo empezaban confundidos. «Mamá, ¿qué es esta carta? ¿De qué habla el abogado? Llámame urgente». Después se volvían ansiosos. «Mamá, por favor, llámame. Esto debe ser un error. Necesitamos hablar». Los últimos eran desesperados. «Mamá, no entiendo nada. ¿Cómo que tenemos que pagarte 11 millones? ¿Cómo que fue un préstamo? Dijiste que era un regalo. Por favor, llámame. Podemos resolver esto». Los mensajes de Valeria eran diferentes. El primero era furioso. «Señora Elena, ¿qué clase de juego sucio es este? Usted regaló ese dinero. Tengo testigos. Esto es extorsión». El segundo era amenazante. «Mi bufete se especializa en derecho familiar y financiero. Esto no va a proceder. Le sugiero que retire esta ridícula demanda antes de que las cosas se pongan realmente feas». El tercero, enviado apenas 20 minutos antes, era diferente. «Señora Elena, por favor, hablemos como familia. Sé que hemos tenido diferencias, pero esto es demasiado. Los niños preguntan por su abuela. No destruya esta familia por orgullo». Sonreí amargamente ante ese último mensaje. Ahora los niños me extrañaban. Ahora querían hablar como familia. Respiré profundo y marqué el número de Rodrigo. Contestó al primer timbre. «Mamá, ¿dónde has estado? He estado llamándote todo el día». «Lo sé, Rodrigo. Apagué mi teléfono porque necesitaba pensar». «¿Pensar? Mamá, esa carta dice que tenemos que pagarte 11 millones de pesos o darte casi la mitad de nuestra casa. ¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando del dinero que te di hace 4 años. El dinero que ustedes han estado usando para mantener su estilo de vida mientras me trataban como basura». Hubo un silencio largo. «Mamá, yo nunca te traté como basura». «No, Rodrigo. Tú solo permitiste que tu esposa lo hiciera y nunca me defendiste, lo cual, en mi opinión, es peor. Mamá, tú dijiste que ese dinero era un regalo. Lo dijiste específicamente. ¿Cómo puedes ahora decir que es un préstamo? Porque firmé un documento legal que dice exactamente eso. Un documento notariado que tu abuela había insistido que firmara, precisamente para protegerme en caso de que las cosas salieran mal. Y vaya que salieron mal. Pero nosotros no tenemos 11 millones de pesos, mamá. No tenemos ni cerca de eso. Nuestros ahorros son menos de 2 millones. ¿Qué se supone que hagamos? El documento legal explica claramente tus opciones, Rodrigo. Léelo con atención. Ya lo leí. Dice que si no podemos pagar, tenemos que darte el 47% de nuestra casa. Es nuestra casa, mamá. ¿Vas a quitarnos nuestra casa? Ni voy a quitarles nada que sea suyo, hijo. Solo voy a recuperar lo que es mío. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Mi hijo estaba llorando. Mamá, por favor, podemos arreglar esto de otra manera. Yo sé que Valeria a veces es difícil, pero podemos trabajar en eso. Por favor, no hagas esto. Por un momento mi resolución titubeó. Era mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había criado con todo mi amor. Pero después recordé su rostro cuando Valeria me humilló en su cumpleaños.
Recordé cómo había bajado la mirada, cómo no me había defendido, cómo me había dejado salir sola de su casa como si fuera una intrusa. Rodrigo, tienes 30 días para decidir qué hacer. Habla con Valeria, habla con un abogado si quieres, pero mi decisión es final. Mamá. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir nada más. Inmediatamente después marqué el número de Fernando. Elena, ¿cómo estás? Firme. ¿Qué sigue? Ahora esperamos. Ellos tienen 30 días. Pueden intentar negociar, pueden intentar pelear legalmente, o pueden aceptar los términos. Esté preparada para que esto se ponga muy difícil. Ya estoy preparada, Fernando. Ya pasé lo más difícil cuando me trataron como si no valiera nada. Esto es solo el principio de recuperar mi dignidad. Esa noche, mientras preparaba té en mi pequeña cocina, sonreí por primera vez en meses. Valeria y Rodrigo pensaban que yo era una vieja pobre e indefensa que dependía de ellos. Estaban a punto de descubrir exactamente quién era Elena Martínez de Gutiérrez, y la lección iba a ser inolvidable. Los siguientes días fueron un torbellino. Rodrigo me llamaba cada 6 horas como si tuviera establecido un cronómetro. Las primeras llamadas eran suplicantes, después se volvieron frustradas, luego enojadas y finalmente desesperadas. Valeria, por otro lado, mantuvo silencio durante los primeros 3 días. Yo sabía que estaba planificando algo. Una abogada corporativa como ella no se quedaría callada por mucho tiempo. Y tenía razón. El martes de la segunda semana, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señora Elena Martínez? Preguntó una voz masculina formal. Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Ramírez del bufete Sandoval y Asociados. Represento a su hijo Rodrigo Martínez y su esposa Valeria Sandoval en el asunto del préstamo. Sonreí amargamente. Por supuesto que Valeria había conseguido a su bufete familiar. ¿En qué puedo ayudarlo, licenciado? Señora Elena, he revisado el documento que presentó su abogado, y aunque es técnicamente válido, mi cliente tiene preocupaciones sobre la naturaleza coercitiva del mismo. Nos gustaría proponer una negociación alternativa. ¿Qué tipo de negociación? Mis clientes están dispuestos a reconocer que hubo un apoyo financiero significativo de su parte. Como gesto de buena voluntad, están dispuestos a pagarle 500,000 pesos anuales durante 10 años, totalizando 5 millones de pesos. Me quedé en silencio, procesando la audacia de la oferta. Querían pagarme 5 millones cuando yo había dado 8,500,000 hace 4 años, sin siquiera considerar la inflación. Licenciado Ramírez, con todo respeto, esa oferta es insultante. Los términos están claros en el documento. 11,200,000 pesos en 30 días, o transferencia del 47% de la propiedad. Señora Elena, seamos realistas. Sus posibilidades de ganar esto en corte son limitadas. El documento habla de maltrato grave, pero eso es subjetivo. Mis clientes sostienen que siempre la han tratado con respeto y que cualquier malentendido fue comunicacional, no intencional. ¿Malentendido comunicacional? Repetí con incredulidad. ¿Así le llaman ahora a tratar a alguien como sirvienta? Señora Elena, no queremos que esto llegue a corte. Sería muy desagradable para todos, muy público. Los medios podrían interesarse en una historia sobre una madre demandando a su propio hijo. Su reputación podría verse afectada. Ahí estaba, la amenaza velada. Licenciado, dígale a sus clientes que tienen 23 días restantes para cumplir con los términos del documento. Buenos días. Colgué con las manos temblando, pero no de miedo, de rabia contenida. ¿Amenazarme con exponer esto públicamente? Ellos no tenían idea de que yo no tenía nada que perder en términos de reputación. Yo no era la que había mentido sobre mantener a mi madre. Yo no era la que había tratado a un familiar como basura. Esa misma tarde, Fernando me llamó. Elena, el bufete de Valeria me contactó. Quieren negociar. Ya me llamaron directamente. Rechacé su oferta. Bien hecho, pero tengo que advertirte. Están investigando tu situación financiera. Sospecho que están tratando de encontrar evidencia de que tienes recursos y que esto es venganza, no necesidad económica. Que investiguen todo lo que quieran. Mis finanzas son privadas y están perfectamente en orden. Exacto. Pero Elena, hay algo más.
Me enteré por un colega que Valeria está hablando con conocidos mutuos, construyendo una narrativa de que eres una madre tóxica y manipuladora que está chantajeando a tu hijo. Suspiré. Por supuesto que lo está haciendo. Es su única estrategia. Destruir mi credibilidad antes de que esto llegue a corte. ¿Cómo te sientes con eso? Honestamente, Fernando, me siento liberada. Durante 4 años me preocupé por lo que pensaran de mí, por no causar problemas, por mantener la paz. Y mira dónde me llevó eso. Ya no me importa lo que la gente piense. Al día siguiente, jueves, recibí una visita inesperada. Doña Carmen, mi vecina, tocó mi puerta a las 10 de la mañana con expresión preocupada. Elena, necesito contarte algo. Ayer vino una mujer preguntando por ti. Decía que era trabajadora social y que necesitaba información sobre tu situación de vivienda y económica. ¿Qué le dijiste? Nada. Le dije que no daba información sobre mis vecinos, pero Elena no era trabajadora social. Llevaba ropa demasiado cara y un auto de lujo. Creo que era investigadora privada. Gracias por avisarme, Carmen, y gracias por no decir nada. ¿Estás en problemas? No, estoy saliendo de ellos. El viernes de la segunda semana, Rodrigo apareció en mi puerta sin avisar. Eran las 7 de la tarde. Yo estaba preparando la cena cuando escuché el timbre insistente. Abrí y lo encontré parado ahí, con ojeras profundas, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Se veía como si no hubiera dormido en días. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con voz ronca. Lo dejé entrar. Se sentó en mi pequeño sofá y se cubrió la cara con las manos. «Mamá, nos están destruyendo financieramente. Valeria y yo hemos estado yendo a bancos toda la semana tratando de conseguir un préstamo por 11 millones. Nadie nos lo quiere dar sin una garantía que valga el doble, y nuestra única garantía es la casa, que ahora está en disputa legal». Me senté frente a él, manteniéndome firme. «Rodrigo, ustedes crearon esta situación. Pero tú dijiste que era un regalo», explotó levantándose. «Lo dijiste. Nunca mencionaste ningún documento legal, porque no quería complicaciones. Pero ese documento existe precisamente para protegerme en caso de maltrato. Y hubo maltrato, Rodrigo. Mucho maltrato. Valeria ya se disculpó por lo del cumpleaños. Dijo que estaba estresada. ¿Se disculpó? ¿Cuándo?» Rodrigo vaciló. «Bueno, me dijo que iba a disculparse contigo. Nunca lo hizo, y esa no fue la única vez, Rodrigo. ¿Qué hay de cuando me dijo que olía a pobre? ¿Qué hay de cuando me puso a cuidar autos en el cumpleaños de tus hijos? ¿Qué hay de cuando le dijo a todo el mundo que ustedes me mantienen cuando la verdad es que yo pagué el 85% de esa casa?» Rodrigo se desplomó de nuevo en el sofá. «No sabía lo de la mentira de que te mantenemos. Cuando me enteré por tu llamada, confronté a Valeria. Ella dijo que solo estaba tratando de explicar por qué no podíamos verte más seguido. ¿Y tú le creíste? Mamá, es mi esposa, la madre de mis hijos. Y yo soy tu madre, la persona que te crió sola después de que tu padre muriera, la persona que vendió su casa para que tú pudieras tener la tuya. ¿Eso no cuenta para nada?» Vi lágrimas rodando por sus mejillas. «Cuenta, por supuesto que cuenta. Pero mamá, si realmente ejerces ese documento, vamos a perder la casa. El banco no va a refinanciar una propiedad con titularidad en disputa. Vamos a tener que vender, y en una venta forzada perderemos dinero. Los niños van a tener que cambiar de escuela. Toda nuestra vida se va a desmoronar». Por un momento sentí que mi resolución flaqueaba. Esos eran mis nietos. Mateo y Sofía no tenían culpa de nada de esto. Pero después recordé algo. «Rodrigo, ¿dónde está Valeria ahora?» «En la casa, con los niños. ¿Por qué no vino contigo?» Él bajó la mirada. Ella no quería venir. Dijo que esto es mi problema porque tú eres mi madre. Y ahí estaba. Incluso en esta crisis que ellos habían creado con su maltrato, Valeria no tenía la decencia de venir a hablar conmigo. Seguía pensando que yo estaba por debajo de ella. «Rodrigo, voy a ser muy clara contigo. Ese documento es válido y voy a ejercerlo. Tienen 2 opciones. Consiguen el dinero o me transfieren el porcentaje de la casa. No hay tercera opción. Mamá, pero voy a hacer algo por ti, por los niños.
Si deciden transferirme el 47% de la casa, yo no voy a forzar una venta inmediata. Pueden seguir viviendo ahí pagándome una renta simbólica hasta que puedan comprar mi parte o hasta que vendamos en condiciones favorables. Esos son mis términos finales. Rodrigo me miró con ojos hinchados. ¿Y si conseguimos el dinero? Si consiguen el dinero, este asunto queda cerrado y cada quien sigue su vida. ¿Volverías a ser parte de nuestra familia? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Rodrigo, yo nunca dejé de ser parte de tu familia. Ustedes me sacaron de ella. Se fue sin decir nada más. Lo vi desde mi ventana caminar hacia su auto, un BMW último modelo que probablemente costaba más que mi año entero de rentas. La ironía no se me escapó. La tercera semana fue la más intensa. Valeria finalmente me llamó, pero no para disculparse. Señora Elena, soy Valeria. Necesito que sepa que lo que está haciendo es destruir a su propio hijo. Buenos días, Valeria. Me sorprende tu llamada. Rodrigo está enfermo del estrés. No duerme. Apenas come. Los niños preguntan qué pasa. Todo esto por su orgullo herido. No es orgullo, Valeria. Es dignidad. Algo que aparentemente tú no entiendes. Mire, señora, voy a ser directa. Sé que usted no necesita ese dinero. Mi investigador me informó que usted recibe depósitos mensuales considerables de fuentes no identificadas. Esto no es sobre dinero, es venganza. Y la venganza es patética. Me quedé helada. Pusiste un investigador a seguirme. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia de una persona tóxica. Interesante que hables de toxicidad cuando tú fuiste la que me humilló repetidamente. Me mintió sobre mí a tus amigos y me trató como sirvienta. Yo nunca. Eso es su interpretación exagerada de... Valeria, dile a tu investigador que investigue más profundo. Cuando descubra quién soy realmente, vas a desear haber sido más amable conmigo. ¿Qué significa eso? Significa que tienes 17 días para decidir qué hacer. Te sugiero que los uses sabiamente. Colgué sintiendo una satisfacción profunda. Ella no tenía idea de lo que venía. 2 días después, Fernando me llamó emocionado. Elena, no vas a creer esto. El bufete de Valeria acaba de contactarme con una oferta nueva. ¿Cuál? Están ofreciendo pagar 7 millones de pesos de inmediato, más 2 millones en pagos anuales durante 3 años. Total, 13 millones de pesos. Hice las cuentas. Eso es casi 2 millones más de lo que pedimos. Exacto. Creo que el investigador encontró información sobre tus propiedades. Ahora tienen miedo de que si esto llega a corte, tú puedas probar que no necesitas el dinero, lo que fortalecería tu caso de que el maltrato fue la razón real del ejercicio del documento. ¿Qué recomiendas? Recomiendo que consideres la oferta seriamente. Es más de lo que pediste y te evita la batalla legal que podría durar años. Lo pensé durante todo el día. Esa noche, sola en mi departamento, revisé mis prioridades. ¿Qué quería realmente? ¿Dinero? No, yo tenía suficiente. ¿Destruir a Rodrigo? No. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. ¿Justicia? Sí. ¿Respeto? Definitivamente. Al día siguiente llamé a Fernando. Acepto la oferta, pero con 3 condiciones adicionales. ¿Cuáles? Primera, Valeria debe escribir una carta formal de disculpa reconociendo específicamente el maltrato. Segunda, tengo derecho a ver a mis nietos al menos 2 veces al mes, sin restricciones. Tercera, Rodrigo y Valeria deben asistir a terapia familiar durante un mínimo de 6 meses. Elena, esas condiciones son duras. O las aceptan o vamos a corte. Y cuando vayamos a corte, voy a revelar públicamente mi patrimonio completo. Voy a mostrar que una mujer con más de 26 millones de pesos fue tratada como basura por su nuera y su hijo. Los medios van a tener un día de campo con esa historia. Fernando se rió. Eres brillante, Elena. Voy a presentar las condiciones. La respuesta llegó 3 días después. Aceptaban todo. Los 7 millones serían transferidos en 48 horas. La carta de disculpa sería entregada en 1 semana. Los términos de visita a los nietos serían formalizados. Y ambos comenzarían terapia el siguiente mes. Cuando recibí la confirmación,
Me senté en mi sofá y lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de justicia cumplida, de dignidad recuperada. Había ganado, no completamente, porque mi relación con Rodrigo nunca sería la misma, pero había demostrado que nadie, absolutamente nadie, podía pisotearme impunemente. La carta de Valeria llegó exactamente una semana después. Era breve, claramente escrita bajo asesoría legal, pero decía lo necesario. Reconozco que mi comportamiento hacia Elena Martínez fue irrespetuoso e inaceptable. Lamento profundamente el dolor causado. Me comprometo a tratarla con el respeto que merece de ahora en adelante. No era la disculpa más sincera del mundo, pero era oficial, era reconocimiento, era validación de que yo no había imaginado nada, que el maltrato había sido real. Los 7 millones fueron transferidos a mi cuenta. Fernando manejó todos los detalles legales para los pagos subsecuentes. Yo firmé la liberación del documento original, y la amenaza sobre la casa quedó oficialmente resuelta. Pero la historia aún no había terminado. Faltaba ver si esta experiencia realmente cambiaría algo en mi familia, o si simplemente habíamos puesto una curita sobre una herida que nunca sanaría completamente. Los primeros 3 meses después del acuerdo fueron extraños y tensos. Rodrigo me llamaba una vez por semana, conversaciones breves y formales, donde me preguntaba cómo estaba y me daba actualizaciones superficiales sobre los niños. Valeria, por supuesto, nunca llamaba, pero yo tenía derechos de visita establecidos legalmente, 2 veces al mes, 4 horas cada vez, y ellos los cumplían porque no tenían otra opción. La primera visita después del acuerdo fue dolorosamente incómoda. Llegué a su casa exactamente a las 10 de la mañana de un sábado, como estaba establecido. Rodrigo abrió la puerta con una sonrisa forzada. «Hola, mamá. Pasa». Los gemelos corrieron hacia mí gritando, «¡Abuela!», y mi corazón se derritió. Mateo y Sofía habían crecido tanto en los meses que no los había visto regularmente. Tenían 2 años y medio ahora. Hablaban en oraciones completas. Tenían personalidades distintas y maravillosas. «¡Abuela, abuela, mira mi dinosaurio!», gritó Mateo mostrándome un juguete de plástico verde. «Y yo tengo una muñeca nueva», añadió Sofía jalando mi mano hacia su cuarto. Valeria estaba en la cocina, de espaldas a mí, preparando café. No se volteó cuando entré. No me saludó. Simplemente siguió con lo que estaba haciendo como si yo fuera invisible. «Buenos días, Valeria», dije con voz firme. «Buenos días», respondió sin voltear, su voz cortante y fría. Pasé las 4 horas jugando con los niños en la sala, mientras Rodrigo trabajaba en su laptop y Valeria desaparecía en diferentes partes de la casa. Cuando llegó la hora de irme, me despedí de mis nietos con abrazos largos. «¿Cuándo vuelves, abuela?», preguntó Sofía con sus ojos grandes y expresivos. «En 2 semanas, mi amor», le dije besando su frente. Rodrigo me acompañó a la puerta. «Mamá, sé que esto es raro para todos. Dame tiempo. Las cosas van a mejorar». «Espero que sí, hijo. Por el bien de tus hijos, espero que sí». Las visitas continuaron con ese mismo patrón durante los primeros 2 meses. Yo llegaba, jugaba con los niños, y Valeria me ignoraba completamente. Rodrigo estaba atento pero distante, como si estuviera caminando en cáscaras de huevo. Pero algo comenzó a cambiar en el 3er mes. Llegué para mi visita regular, y noté que Rodrigo se veía diferente. Más relajado, tal vez, menos tenso. «Mamá, ¿podemos hablar un momento antes de que juegues con los niños?», me preguntó. «Claro». Nos sentamos en la sala. Él respiró profundo antes de hablar. «Mamá, Valeria y yo hemos estado yendo a terapia como estableció el acuerdo». «Lo sé. Era una de las condiciones». «Sí, pero está funcionando. De verdad. La terapeuta nos está ayudando a ver cosas que yo no quería ver antes». «¿Qué cosas?». «Cómo Valeria te trataba. Cómo yo lo permitía. La terapeuta nos hizo ver que yo estaba priorizando mantener la paz en mi matrimonio sobre defender a mi propia madre. Me hizo enfrentar cómo eso estuvo mal. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y Valeria? ¿Ella también lo ve?». Rodrigo dudó. «Ella está trabajando en eso.
No va a cambiar de la noche a la mañana, pero la terapeuta le está ayudando a entender cómo su obsesión con las apariencias y el estatus dañó nuestra familia. Me alegra escuchar eso, hijo. Mamá, yo siento mucho lo que pasó. Siento no haberte defendido. Siento haber dejado que te trataran así en la casa que tú hiciste posible. Fui un cobarde. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Había esperado escuchar esas palabras durante tanto tiempo. Gracias por decir eso, Rodrigo. Él también lloraba ahora. No espero que me perdones inmediatamente. Sé que el daño fue profundo, pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser mejor, para ser el hijo que mereces. Lo abracé fuerte, y por primera vez en años, sentí que realmente estaba recuperando a mi hijo. Esa visita fue diferente. Valeria salió de la cocina y se sentó en la sala mientras yo jugaba con los niños. No participó, no habló conmigo, pero al menos estaba presente. Era un pequeño paso, pero era algo. Al mes siguiente, algo más cambió. Cuando llegué para mi visita, Valeria me abrió la puerta. No, Rodrigo. Valeria. Buenos días, señora Elena, dijo con voz neutral pero no hostil. Buenos días, Valeria. Los niños la están esperando en el jardín. Rodrigo tuvo que salir por una emergencia de trabajo, pero regresa en una hora. Eso significaba que yo iba a estar sola en la casa con Valeria y los niños. Me preparé para una situación incómoda, pero para mi sorpresa, Valeria salió al jardín conmigo. Necesito hablar con usted, dijo mientras los niños jugaban en su casa de plástico. Te escucho. Ella se sentó en una banca del jardín y yo me senté a una distancia prudente. Valeria miraba al frente, no a mí. La terapeuta me ha estado haciendo preguntas difíciles, sobre mi infancia, sobre mis inseguridades, sobre por qué estoy tan obsesionada con lo que la gente piensa de mí. No dije nada, esperando que continuara. Crecí en una familia donde todo era apariencias. Mi madre nos enseñó que lo que importaba era cómo te veían los demás, que el éxito se medía por tu casa, tu auto, tu ropa, que la gente inferior contaminaba tu imagen. Eso no justifica cómo me trataste, dije con firmeza. Lo sé. No estoy buscando justificación. Solo estoy tratando de explicar por qué fui tan cruel. Cuando vi que usted vivía en un departamento pequeño, que usaba ropa sencilla, que tomaba transporte público, sentí pánico. Pensé que la gente juzgaría a Rodrigo, y por extensión, me juzgarían a mí. Entonces me convertiste en tu chivo expiatorio. Sí, admitió con voz baja, y fue horrible de mi parte. La terapeuta me hizo ver que yo proyecté todas mis inseguridades sobre usted, que el olor a pobre que decía percibir era realmente mi propio miedo a ser vista como pobre, que cada vez que la humillaba, estaba tratando de distanciarme de lo que yo consideraba fracaso. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No espero que me perdone, continuó Valeria. No merezco su perdón, pero quiero que sepa que estoy trabajando en cambiar. Por mis hijos, por mi matrimonio. Y sí, también por usted, aunque sé que es tarde para eso. Valeria, ¿sabes por qué vivo en ese departamento pequeño? Ella me miró por primera vez en la conversación. ¿Por qué? Porque vendí mi casa grande para darle a tu esposo 8.500.000 pesos. Podría vivir en una mansión si quisiera. De hecho, soy dueña de 12 propiedades valuadas en más de 26 millones de pesos. Genero más de 120.000 pesos mensuales solo en rentas. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. ¿Qué? Elegí vivir sencillamente porque eso es quien soy. No necesito una casa grande o ropa cara para sentirme valiosa. Pero tú asumiste que porque no ostentaba riqueza, era pobre, y me trataste como basura basándote en esa suposición. Valeria se cubrió la boca con la mano. Dios mío, yo no sabía. Exactamente, no sabías, pero eso no debería haber importado. Debiste tratarme con respeto sin importar cuánto dinero tuviera o no tuviera. El respeto no se gana con dinero, Valeria. Se da porque todos los seres humanos lo merecen. Ella comenzó a llorar, lágrimas reales, no manipuladoras. He sido una persona horrible. Sí, lo fuiste, pero el hecho de que estés aquí admitiendo esto es un comienzo. ¿Cree que algún día podrá perdonarme? Lo pensé cuidadosamente. No lo sé, Valeria.
El perdón no es algo que pueda forzarse. Se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Pero estoy dispuesta a darte la oportunidad de intentarlo. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Eso es más de lo que merezco. Pasaron 6 meses desde esa conversación. 6 meses de visitas regulares, de terapia familiar, a la que eventualmente me invitaron a asistir en algunas sesiones, de reconstruir lentamente la confianza. Valeria no se transformó mágicamente en la nuera perfecta. Todavía tenía momentos donde su obsesión con las apariencias salía a relucir. Todavía hacía comentarios que me molestaban. Pero ahora, cuando Rodrigo la confrontaba, ella se disculpaba. Reconocía cuando estaba equivocada. Estaba intentando cambiar genuinamente. Las visitas se volvieron menos formales. A veces Valeria me invitaba a quedarme a comer. Otras veces me pedía consejos sobre los niños, pequeños gestos que mostraban que me estaba incluyendo de nuevo en la familia. Rodrigo, por su parte, se convirtió en un hijo completamente diferente. Me llamaba 3 veces por semana. Me invitaba a eventos de los niños sin que yo tuviera que pedirlo. Defendía mis decisiones cuando Valeria empezaba a caer en sus viejos patrones. Un día, 8 meses después del acuerdo, estábamos todos en el jardín celebrando el 3er cumpleaños de los gemelos. Era una fiesta pequeña, solo familia cercana y algunos amigos íntimos de los niños. Nada como aquella fiesta extravagante de hace un año donde me pusieron a cuidar autos. Valeria se acercó a mí mientras yo servía pastel. Señora Elena, quiero que conozca a mi madre. Una señora elegante de 60 años se acercó. Era obvio de dónde Valeria había heredado su obsesión con las apariencias. Llevaba un vestido de diseñador y joyas caras. Mamá, ella es Elena, la madre de Rodrigo, dijo Valeria. Mucho gusto, dijo la madre de Valeria extendiendo una mano con cierta frialdad. El gusto es mío, respondí educadamente. Mamá, continuó Valeria, y noté que su voz temblaba ligeramente. Elena es la mujer que hizo posible que compráramos esta casa. Vendió su propia casa para ayudarnos. Y yo la traté terriblemente por mucho tiempo. La madre de Valeria me miró con nueva atención. Estoy trabajando para ser mejor persona, continuó Valeria, para no repetir los errores que me enseñaron a cometer. Vi cómo la madre de Valeria procesaba las palabras de su hija. Hubo un momento de tensión, y después algo suavizó en su expresión. Es admirable admitir los errores propios, dijo la madre de Valeria finalmente. Y es admirable perdonar. Ambas son mujeres fuertes. No era exactamente una disculpa de parte de ella, pero reconocía indirectamente su papel en crear los valores que habían dañado a nuestra familia. Era otro pequeño paso. Esa noche, cuando me preparaba para irme, Rodrigo me acompañó al auto. Mamá, gracias, me dijo. ¿Por qué, hijo? Por no rendirte con nosotros, por exigir el respeto que merecías, por darnos la oportunidad de cambiar. Muchas madres simplemente se hubieran alejado para siempre. Tú eres mi hijo, Rodrigo, y Mateo y Sofía son mis nietos. Valía la pena luchar por esta familia. Lo sé, y te prometo que nunca más voy a dejar que nadie te trate así. Nunca más. Lo abracé fuerte bajo las estrellas, en el jardín de la casa que yo había hecho posible, rodeada por una familia que finalmente estaba aprendiendo el verdadero significado del respeto y el amor. Si estás viendo esto, déjame un comentario contándome si alguna vez has tenido que defender tu dignidad en tu propia familia. Dale like si crees que hice lo correcto al exigir respeto. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para recuperar tu valor propio. No era el final de cuento de hadas perfecto. Todavía había trabajo por hacer, cicatrices que sanar, confianza que reconstruir. Pero era un comienzo genuino, un comienzo basado en honestidad, en responsabilidad y en el reconocimiento de que el amor familiar debe incluir siempre respeto y dignidad. Y por primera vez en años, yo tenía esperanza de que mi familia podía realmente sanar. Han pasado 14 meses desde aquella noche en que abrí la caja de seguridad y decidí recuperar mi dignidad. 14 meses desde que dejé de ser la abuela sumisa que aceptaba migajas de afecto y me convertí en la mujer que siempre debí ser.
alguien que conoce su valor y no permite que nadie lo pisotee. Hoy, mientras escribo esta historia, estoy sentada en mi pequeño departamento de 45 metros cuadrados. Sí, todavía vivo aquí. Podría mudarme a algo más grande, más lujoso, pero este lugar representa algo importante para mí. Representa que la felicidad no viene del tamaño de tu casa o del precio de tu ropa. Viene de vivir con dignidad, de ser fiel a tus valores, de exigir el respeto que mereces. Veo a mis nietos cada semana ahora, no 2 veces al mes como establece el acuerdo legal, sino porque Rodrigo genuinamente quiere que sea parte de sus vidas. Mateo y Sofía me llaman por teléfono para contarme sobre su día. Me mandan dibujos que hicieron en la escuela. Me incluyen en sus momentos importantes. Valeria y yo nunca seremos mejores amigas. No voy a fingir que ahora tenemos una relación maravillosa de suegra y nuera, pero hay respeto mutuo, hay educación, hay reconocimiento de errores pasados, y honestamente, eso es suficiente para mí. Mi hijo se ha convertido en el hombre que yo siempre supe que podía ser, un hombre que defiende a su madre, que reconoce sus errores, que trabaja activamente para ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo. La terapia lo ayudó a encontrar su propia voz, a dejar de ser simplemente un esposo que dice sí a todo para evitar conflictos. Los 7 millones de pesos que me pagaron están seguros en inversiones. Eventualmente ese dinero será parte de la herencia de mis nietos, junto con las 12 propiedades que todavía tengo. Pero ahora ellos sabrán de dónde vino ese dinero. Sabrán la historia de su abuela que tuvo que luchar por su dignidad. Sabrán que el amor familiar sin respeto no es amor verdadero. He aprendido lecciones importantes en este proceso. Aprendí que la humildad no significa aceptar humillación. Aprendí que el amor de madre no significa ser un tapete para que caminen sobre ti. Aprendí que a veces, para salvar una relación familiar, primero tienes que estar dispuesta a romperla completamente. También aprendí algo sobre mí misma. Durante años, después de que Alberto murió, me definí únicamente como madre. Toda mi identidad giraba alrededor de Rodrigo. Cuando él formó su propia familia, me sentí perdida. Acepté el maltrato porque tenía miedo de perder mi único rol, mi única identidad. Pero ahora sé que soy más que solo la madre de alguien. Soy Elena Martínez, una mujer completa con su propia vida, sus propias finanzas, su propia dignidad. Soy una viuda que honró la memoria de su esposo manteniendo el patrimonio que construyeron juntos. Soy una mujer que finalmente aprendió a ponerse a sí misma primero sin culpa. Si estás viendo esta historia y te identificas con ella, si alguna vez has sido menospreciado por tu familia, si alguna vez has sentido que tu sacrificio no fue valorado, déjame decirte esto. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. No importa cuánto ames a tu familia, no debes permitir que ese amor se convierta en una excusa para el abuso. El amor verdadero incluye respeto. El amor verdadero reconoce sacrificios. El amor verdadero te permite vivir con dignidad. Y si tu familia no puede darte eso, entonces tienes que estar dispuesta a alejarte, aunque duela, porque vivir sin dignidad no es vivir en absoluto. Hoy me levanto cada mañana en paz. Miro por la ventana de mi departamento modesto y sonrío, sabiendo que debajo de esta sencillez hay una fortaleza que nadie puede quitarme. Una fortaleza que construí junto a Alberto. Una fortaleza que casi regalo completamente por amor mal entendido. No sé qué me depara el futuro. Tal vez mi relación con Rodrigo siga mejorando. Tal vez Valeria y yo encontremos una forma de conectar genuinamente. O tal vez mantengamos siempre esta distancia respetuosa. Pero lo que sí sé es esto. Nunca más permitiré que alguien me haga sentir menos de lo que soy. Nunca más sacrificaré mi dignidad en el altar del amor familiar. Nunca más seré invisible en mi propia historia. Soy Elena Martínez de Gutiérrez. Tengo 68 años. Soy dueña de un patrimonio de más de 26 millones de pesos. Soy madre, abuela, viuda, sobreviviente. Y finalmente, después de todo este tiempo, soy libre.